Buenos días a todas, a todos. Buenos días, presidenta, vicepresidenta de la Asamblea. Gracias por estar aquí, gracias a los representantes y a los representantes de los grupos parlamentarios y a todas las autoridades, a los sindicatos y sobre todo a las compañeras y a los compañeros de activismo que también se les reconoce siempre en estos días, ¿no? Gracias por estar aquí, por sumar vuestra presencia y el compromiso en un día que es tan importante para tantas personas. Hace unas semanas estuvimos en esta asamblea, estuvimos escuchando el debate por la derogación de la ley y bueno, también había muchas caras que vemos aquí que sí mostraron su apoyo. Bueno, pues para no continuar con ese proceso, ¿no? Pero es verdad que también tuvimos que escuchar declaraciones que fueron muy irresponsables. Fueron declaraciones irresponsables y declaraciones que hicieron mucho daño. Ya no tanto a las personas que estábamos allí, personas que bueno, pues que ya tenemos un recorrido, ¿no?, en el activismo y ya tenemos cierta autoestima ya consolidada. Pero sí que caló en la ciudadanía y eso ya, bueno, pues ya sabemos que es algo muy peligroso, ¿no? Al final, ese tipo de palabras que allí se escucharon y que se escucharon durante esas semanas previas y posteriores, al final lo que hacen es que legitiman el desprecio, la discriminación y lo que están dando permiso es a odiarnos a todas, ¿no? Y a odiarnos a todos y están dando permiso a marginarnos. Y entonces, bueno, pues sí que sobre todo también queremos agradecer que en este acto todas las personas que vengan vienen con el fiel compromiso, ¿no?, de seguir en la lucha, del modo que sea. Por dar algún dato muy sencillo, no voy a dar demasiados, dentro del estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales e Intersexuales, sobre los delitos de odio de 2024 a nivel estatal, hay un dato concreto que la verdad que sorprende muchísimo, ¿no? Y es que en los últimos 5 años hay registradas unas 1.739 agresiones físicas o verbales de las 57.000 que se presupone que han existido, ¿no?, que realmente se han producido. Realmente se denuncia en muy pocos casos. Por suerte, en Extremadura, a través de las entidades y de los servicios que se ofrecen desde ellas, ¿no?, sí que es verdad que hay otra vía, ¿no?, para la gente también que no se atreve a denunciar, pero que sí quiere ayuda de alguna otra forma. Entonces, pero aún así siguen siendo casos minoritarios y esto es algo que necesitamos cambiarlo y, desde luego, necesitamos seguir fomentando políticas que realmente nos puedan ayudar, ¿no?, en este proceso a las entidades. Aprovechando que ayer, 15 de mayo, fue el Día de las Familias, no podíamos dejarlo pasar, ¿no? Quiero detenerme especialmente en hablar sobre las criaturas del colectivo. Las niñas, los niños y los adolescentes LGTBI que sufren acoso en sus pueblos, pero también en las ciudades, en los centros educativos, en los espacios sanitarios. Y una cosa muy grave que también ocurre, y es que muchas veces también sufren ese acoso dentro de sus propias familias, ¿no? Y estos datos de acosos en estas criaturas y en estos adolescentes son datos que siguen subiendo. Y estas historias nos llegan a las entidades de forma diaria y es muy preocupante. Y todo empieza desde la base, ya no solo en las familias, que obviamente también, ¿no? Porque también hablamos de esas criaturas que a priori no son del colectivo, pero que pertenecen a familias diversas y pertenecen a familias en las que hay otros miembros del colectivo, ¿no? Porque sean 2 mamás o una madre del colectivo, 2 papás, o porque tienen una hermana trans, en fin, siguen siendo parte del colectivo al pertenecer a esa familia diversa. Y estas criaturas también sufren ese acoso, sobre todo en el espacio en el que más presentes están a lo largo de su día a día, que es en su cole, ¿no?, en su centro educativo.
Y bueno, es verdad que creo que estamos fallando a estas criaturas, las estamos fallando en todos los aspectos. Hay muchos colegios que aún celebran el Día de la Madre, el Día del Padre, cosa en la que no vamos a entrar a valorar. Es verdad que, bueno, que hay un Día de las Familias que quizás es un poquito más global. Pero para esos coles, si es que a lo mejor los coles de vuestras criaturas son de los que todavía mantienen el Día de la Madre y el Día del Padre y a veces nos puede gustar, nosotras nos preguntamos, ¿no sería sencillo, no sería fácil darle el doble de macarrones a esa criatura el Día de la Madre o el Día del Padre para que las dos mamás o los dos papás puedan tener su collar correspondiente? No sería sencillo, porque es un gesto muy fácil, pero que no se hace. Y no se hace, y nuestras criaturas saben que no es un olvido, saben que su profe, que su maestra, que su maestro, saben el tipo de familia en el que vive, saben cómo es, y no se lo dan. Y no es un olvido. Eso no es un olvido. Y saben que en el colegio y en su clase se elimina el discurso de su tipo de familia, no aparece, ¿no? No aparece en ningún lado, no lo ve reflejado de ningún modo. Y al final, bueno, pues esas criaturas esos días llegan a nuestras casas, que somos nosotras las que los tenemos que recibirlos en casa, con su disgusto correspondiente. Y que es totalmente innecesario. Y ya no solo es el disgusto de nuestras criaturas, que son las que se lo llevan, sino que le estamos enseñando al resto de criaturas que comparten esos espacios con ellas. Les estamos enseñando que algo va mal. Cuando no se habla de algo, en este caso, cuando no hablamos de diversidad en nuestra familia, en nuestras hijas, en nuestros hijos y en nuestros centros educativos, lo que les estamos mostrando es que si no hablamos de eso es porque de eso no hay que hablar. Eso hay que invisibilizarlo. No sé, a lo mejor creemos que si no hablamos de ello va a desaparecer, ¿no? Que las personas del colectivo vamos a desaparecer en algún momento. Y bueno, y evidentemente pues no es así. Otra cuestión que también evidentemente nos preocupa es hablar de igualdad, es hablar también de interseccionalidad, como ha dicho Silvia, ¿no? Las discriminaciones al final no actúan de forma aislada. Se cruzan, se acumulan y generan barreras aún más difíciles de derribar. Y es lo que viven muchas personas del colectivo, porque además son migrantes, porque además tienen discapacidad y quedan sistemáticamente excluidas de muchos de los espacios, ¿no? Las personas migrantes, y en especial las mujeres migrantes, enfrentan obstáculos estructurales que atraviesan cada aspecto de sus vidas. Y claro, y es urgente reconocer que estas violencias pues que no se viven del mismo modo para todas las personas, ni siquiera para todas las mujeres, ¿no? Cuando además pues las mujeres migrantes son mujeres lesbianas, bisexuales o trans, sufren múltiples capas de discriminación y las expulsa de espacios que deberían ser seguros. A veces incluso dentro de los espacios del activismo no somos capaces de adaptar todo lo que necesitaríamos nuestros discursos, ¿no? Y bueno, y a la vista está que necesitamos más representación de este colectivo. Y lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, y otras entidades se han arrimado a nosotras en ocasiones pues para pedirnos que sigamos trabajando en ese aspecto y que, bueno, y que aumentemos el esfuerzo. Y es que es verdad que hay que aumentarlo, ¿no? Principalmente las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a una infantilización constante. La negación de su autonomía y de su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su identidad y sobre su vida en general es algo que ya conocemos todas y todos. Pero ya hablando de su vida afectiva y sexual, ya directamente se invisibiliza, ¿no? Si pensamos, a lo mejor decimos, es que no conozco a nadie con discapacidad intelectual que sea del colectivo. Pues claro que hay gente del colectivo, claro que hay gente del colectivo. Lo que pasa que entre todas y entre los entornos más cercanos se ven obligadas a invisibilizar su ser y su sentir.
Para ir acabando, sí que me gustaría hacer mención a la importancia de las personas aliadas del colectivo. En estos días como hoy siempre nos acompañáis muchas personas que no sois del colectivo, cosa que agradecemos, ¿no? Porque el compromiso tiene que ser de toda la ciudadanía. Y es verdad que además creemos que sois las personas que tenéis las herramientas más poderosas para poder ayudarnos. Ser aliada y ser aliado significa hacerlo de forma visible y sabemos que muchas de las que estáis aquí lo hacéis. Significa llevar este mensaje a vuestros espacios y vuestros espacios son todos los espacios. Vuestros espacios son vuestros grupos de WhatsApp, son vuestras comidas familiares, son vuestros gimnasios, son, bueno, pues vuestro día a día. Es muy importante llegar este mensaje. Significa no temer que piensen que por defendernos pertenecéis al colectivo, porque esto no va de etiquetas, esto va de derechos humanos. Y el que quiera lo entiende y el que no lo entienda. Entonces, bueno, es algo que nos debería dar igual. Ser aliada es mostrar vuestro enfado cuando alguien haga un chiste del colectivo. Por muy pequeño que sea, es suficiente para poder decir que no está bien, ¿no? Ser aliada y ser aliado es no incomodarte cuando tu hija te pregunte, mamá, ¿qué es ser lesbiana? O mamá, ¿por qué tiene mi amiga 2 papás? Todo esto y muchas más cosas, proponer en vuestro espacio de trabajo, en vuestro centro de trabajo, una charlita, una de las entidades sobre diversidad, ¿no? Todas estas cosas son las que realmente hace o debe hacer una persona aliada para que vuestro trabajo se vea, ¿no? Se vea y nos ayude realmente al colectivo. Y bueno, pues para acabar hoy, Día contra la LGTBI-fobia, pues recordaros que no estamos, que seguimos aquí, que no nos vamos a cansar, que no estamos solamente para recordar la lucha que llevamos haciendo tantos años, sino la que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias.